El día de hoy vamos a continuar con este mensaje de la carta de los Filipenses, donde Pablo ya nos había hecho la introducción, donde él nos había mencionado acerca del gozo que él espera de los filipenses, aún a pesar de la situación que estaba pasando, del encarcelamiento que estaba sufriendo, y cómo es que él se goza y ve cómo se está expandiendo el mensaje del Evangelio a pesar de la situación que él estaba viviendo, que era estar preso, y cómo es que él nos invita a que nosotros nos gocemos en medio de las circunstancias. Y el día de hoy, ¿cómo es que podemos precisamente llegar a esa parte? ¿Cómo es que nosotros podemos estar gozosos en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que aparentemente pues vemos en este mundo natural y que pues no entendemos a cabalidad? Muchas veces vemos, si es cierto, las circunstancias difíciles, y no que no sucedan, sino que cómo es que nosotros nos desenfocamos, o más bien perdemos el enfoque de lo que quiere Cristo para nosotros. Y precisamente el día de hoy vengo con este mensaje que se llama La mente de Cristo, y abarca precisamente el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, y vamos a ver el día de hoy del versículo 1 al 18, donde vamos a ver cómo es que Cristo es nuestro modelo de humildad y servicio. Y en eso Pablo quiere que nosotros pongamos atención, que a diferencia de otras iglesias que estaban igual enfrentando conflictos doctrinales más severos, como la de iglesia a los Gálatas o a la de Corintios, Filipos era una congregación fiel, era una congregación madura, lo vimos en el capítulo 1, y generosa, porque ellos habían participado del asunto de la expansión del Evangelio hacia con Pablo, y estaban apoyando financieramente esta situación y también gastos para él. Entonces habían tenido una relación, estaban desarrollando una relación mutua de un amor fraternal entre ellos. Y sin embargo, como todas las iglesias, que esto es real y que acontece a cualquier iglesia que se diga cristiana, también esta iglesia de Filipos enfrentaba tensiones internas, pequeñas grietas relacionales, es decir, había los roces normales que suceden dentro de las iglesias, esto no lo podemos negar, pero que podían crecer si no se abordaban. Entonces es necesario abordar las situaciones que acontecen dentro de la iglesia para que esta iglesia pueda crecer sanamente. No son situaciones que en ninguna iglesia sucedan, siempre suceden, somos seres humanos, somos pecadores, entonces hay que solucionar las cosas prontamente. Y precisamente allí es donde Pablo dirige su mirada en este capítulo 2. Y el pasaje que hoy veremos es el corazón relevante de la carta, donde Pablo no solo exhorta a los creyentes a la unidad, a la humildad y al servicio. Él fundamenta estas virtudes en el ejemplo supremo, la persona y la obra de Jesucristo. Y lo que encontramos aquí no es simplemente un llamado moral, no es de pórtense bien, sino una visión teológica profunda que nos muestra cómo la historia del Evangelio se convierte en el modelo y la motivación para nuestra vida diaria. Es decir, las cosas no solamente se quedan aquí en la iglesia, es para vivirlas afuera, para aplicarlas. Y antes de pedirnos que hagamos algo, Pablo nos muestra quién es Cristo, primeramente. Y antes de exhortarnos a un estilo de vida humilde, nos recuerda que el Hijo Eterno de Dios se humilló hasta lo más profundo. Y antes de invitarnos al servicio, nos revela que Cristo entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. De esta forma, la ética cristiana, es decir, la forma en que el creyente ahora vive a los estándares del Evangelio, nace siempre de la obra redentora
de Cristo, nunca de la autoexigencia propia y vacía. Muchas veces nos esforzamos por querer agradar a la gente, pero esto no es lo correcto. Podemos autoexigirnos de decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, quiero quedar bien con el pastor, quiero quedar bien con su esposa, quiero quedar bien con los hermanos. No sea de esta manera, no puede ser de un esfuerzo propio. El Evangelio tiene que estar primeramente para que eso salga naturalmente. Por eso, al entrar a este capítulo 2, no solo vamos a estudiar un llamado pastoral a la unidad, es decir, Pablo nos va a decir cómo es que nosotros podemos hacer ese llamado efectivo a la unidad de la iglesia, sino también nos presenta un himno glorioso que nos muestra el descenso y la exaltación de Cristo. Y este pasaje nos invita a mirar hacia arriba, hacia ese Cristo exaltado, y luego hacia adentro, al corazón, para permitir que su ejemplo transforme nuestra manera de pensar, relacionarnos y vivir como iglesia, es decir, de una manera integral, como les decía, no solamente aquí tener teología, sino ponerla por obra, practicarla. Y hoy vamos a ver cómo Pablo nos llama a vivir con la mente de Cristo, y cómo este llamado solo es posible cuando entendemos que el Evangelio no es simplemente un mensaje al cual creer, sino una vida que imitamos y una gracia que nos capacita. La gracia que nosotros hoy vivimos mediante la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida nos capacita para poder vivir el Evangelio, para poder servir y para podernos gloriar en Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios del capítulo 2, versículo 1 al 18, que dice así: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Capítulo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Versículo 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno
Y mediante este mensaje, Señor, nos vas a aclarar, Señor, que efectivamente, Señor, una iglesia, Señor, necesita reconocer y doblar toda rodilla, Señor, para que reconozcamos, Señor, que tú eres el Dios que hace todas las cosas, Señor, que nos capacita, Señor, para poder difundir tu evangelio, Señor, y poderlas tratar todas las cosas que suceden en tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único al cual, Señor, necesitamos dar gloria y honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y poderte imitar, Señor, a través de tu obediencia que tuviste al Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, veíamos esta parte acerca de que nosotros debemos de tener una unidad, porque el Evangelio nos lleva a eso. Y esto requiere humildad que nos muestra Cristo primeramente. Y vamos a ver el punto 1, que es la unidad del Evangelio, que requiere la humildad de Cristo. Vamos a cubrir 4 versículos, del 1 al 4, que dicen: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en Cristo, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde para cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, Pablo, después de que nos exhorta a vivir una vida en actitud de gracias, un amor mutuo abundante, y hacerles saber a los filipenses y a nosotros que lejos de estar sufriendo, Pablo en la cárcel, nosotros con nuestras situaciones, Pablo nos dice que él está gozoso porque el Evangelio está progresando, y donde el énfasis central, el propósito y la razón de nuestra vida debe ser Cristo. Ahora Pablo nos lleva a cómo es que esa nueva vida en Cristo debe de lucir como modelo y humildad de servicio. Es por eso que inicia con la palabra por lo tanto. Fíjense, el versículo 1 dice por lo tanto, que quiere decir que previamente ya les mencionó el propósito y la razón de nuestra vida en Cristo. Es decir, todo lo que les había mencionado, ahora les está diciendo por lo tanto. ¿Ya entendieron esto? Por lo tanto, les dice que si en ellos hay aliento, incentivo al amor, comunión en el Espíritu, un afecto profundo y compasión, todo eso espera que los filipenses le den una demostración de ello, que vendría a ser la plenitud de gozo para él. Pablo se va a gozar cuando los filipenses logren esto. Y Cristo, nuestro Dios, se goza cada vez que nosotros cumplimos este profundo amor entre nosotros, esta comunión con el Espíritu y esta compasión hacia los demás. Y Pablo espera que esta iglesia, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia unida, superando los excesos de los individualismos muchas veces, que no considera la riqueza de la comunión en Cristo. Nos está hablando acerca de esas personas que individualmente vienen aquí solo a pasarla para ellos, ¿no? Es decir, vienen, se sientan, se alejan y ya. O vienen, sirven para sí mismos, quieren ser vistos. Ese es su objetivo, y no. Quiere que esa comunión en Cristo sea pura, quiere que esa comunión tanto de los filipenses como la nuestra, que para eso es la predicación, para que nosotros podamos ponerla en práctica, para que nosotros podamos entenderla, nosotros podamos tener esa plenitud de gozo para Dios.
Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que vamos a realizarlo? ¿Cómo es que nosotros podemos entenderlo y llevarlo a la práctica? Pablo ya lo dice en los últimos versículos del capítulo 1, versículos 27 y 30, que dicen: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Dios, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y ahora oyen que está en mí. Entonces, ¿qué es el Evangelio? En esencia es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por salvarnos a los pecadores y lo sigue haciendo en nuestras vidas una vez que hemos acudido a Él, una vez que nos hemos derrotado y aceptado a nuestro Salvador como nuestro Señor. Y Pablo lo resume en 1 Corintios 15, que dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Y Pablo espera que los filipenses, que son hijos de Dios, que son nuevas criaturas, que tienen una fe firme, que tienen amor fraterno y que han llegado al conocimiento de que Cristo es la razón y el propósito de la vida del cristiano, ahora les está exhortando, les está llamando a que guarden la unidad en humildad, así como Cristo fue obediente. Les está mostrando a Cristo como un modelo. Y les está diciendo que si han entendido la profundidad del Evangelio, entonces todo lo que hagan lo deben de hacer con humildad, no buscando lo suyo. Y ese sentir y pensar una sola cosa no se cultivan si no se cultivan de una manera intencional. Vamos a estar con esto, en resultado vamos a evitar la tentación de actuar por rivalidad o por vanagloria, ¿sí? Entonces, si no buscamos lo nuestro, entonces va a haber una humildad en nosotros y no va a haber ese cultivo de una manera intencional de que yo vaya a buscar cosas dentro de la iglesia, dentro de algo que me satisfaga a mí mismo. Pues Pablo nos está enseñando que yo debo de vivir el Evangelio de una manera profunda, de tal manera que yo haga las cosas en humildad. Pero ¿qué provoca que yo entienda que yo esté en un mismo sentir? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa que yo entienda la instrucción del Evangelio, el amor que ahora entiendo y practico en la iglesia local? Si es que yo entiendo que hay un compañerismo y que el mismo Espíritu de Dios mora en cada uno con los que comparto ese mismo sentir, entonces ese Evangelio que me muestra que Cristo fue humilde para recibir esa condena que yo merecía, esa ira santa, fue capaz de hacerlo tomando mi lugar para que fuese yo llamado justo y me moviera a ser humilde igual que Cristo. Entonces, hermanos, el conocimiento y la práctica del Evangelio nos lleva a la unidad y a la humildad y a manifestar el amor que decimos tener, esa gratitud y servicio a los demás. Ese amor me va a llevar a ser servicial con mis hermanos, a tener gratitud con los demás, hacer las cosas por gratitud, con una amabilidad que yo lo estoy manifestando porque mi mente ha sido transformada por medio del Evangelio. Y el servicio primeramente nace de un corazón agradecido. Es por eso que nosotros servimos, por agradecimiento. En nuestro corazón hay un agradecimiento y hacia los demás
Y ese servicio es respuesta a la gracia de Dios. Dios nos capacita para que nosotros podamos hacerlo. La bondad de Dios al convertir y salvar a pecadores aquí y ahora estimula a los demás a esperar en el futuro, en su gracia y en su misericordia, mediante nuestra fe, nuestra conversión y nuestra salvación eterna, que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se pueda jactar. Nosotros no tenemos ya absolutamente nada que hacer, no tenemos nada que pagar. En cambio, basados en el sacrificio de Cristo, podemos reconocer que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido apartados de ellos en un genuino arrepentimiento y rendirnos a Él con toda esperanza en nuestra voluntad dirigida a Él. Y con solo poner nuestra confianza en Él y descansar en su muerte para salvarnos, quedamos perdonados de una forma completa y gratuita. Somos restaurados al favor de Dios. Y Dios no solamente nos limita, nos adopta en su familia, sino que también rompe el patrón de egoísmo que nos dominó a través de toda la vida antes de ser cristianos. Antes de llegar a ser cristianos, Él rompió ese patrón que nos domina a través de toda esa vida de egoísmo. Y Cristo nos ha dado a sus hijos, aquellos que ha recibido como sus hijos, un nuevo poder para amar a la gente, para vivir en forma diferente y obedecer su ley, sus mandatos. Ahora nos gozamos para poder cumplir lo que Él nos manda hacer. Y si decimos que Cristo ha efectuado ese cambio en nosotros, entonces el cambio debe de ser notorio ante los ojos de los demás. Nosotros debemos de dar ese testimonio de que hemos sido verdaderamente transformados por la palabra de Dios. Y es cuando nosotros tenemos el poder de poder manifestar a los demás que Cristo vive, que Cristo transforma, que Cristo salva y rescata de la inmundicia a todo aquel que Él llama y responde en fe, no mediante obras, sino en fe. Y es por eso que nosotros podemos andar ya ahora sin ser egoísta y poder servir a los demás de una manera eficaz. Pero Pablo, por eso es que nos pone a Cristo como modelo de humildad y obediencia. Y esto lo vemos en este segundo punto que se llama Cristo es el modelo supremo de humildad y obediencia. Versículos 5 al 11, que dicen: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí Pablo aplica esta teología a la vida diaria. Obediencia, servicio y testimonio. Hace un momento se lo está mencionando. Pablo quiere que esa teología la podemos aplicar a la vida diaria. La obediencia, el servicio y el testimonio. Y esta parte de la carta a los Filipenses es considerada también el corazón de la carta. Algunos teólogos la consideran como un himno cristológico, esta parte que les leí, que es la rama de ¿qué es la cristología? Es la rama de la teología cristiana que estudia la persona y la obra
de Jesucristo. Se dedica exclusivamente a eso. ¿Qué es lo que hizo? ¿A qué vino? ¿Por qué murió? Etcétera. Y aquí, entonces, como les decía, está el corazón del Evangelio. El Dios eterno se hizo siervo. El Rey del cielo se hizo hombre. El Creador se humilló para levantar a su creación, a esa creación caída. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Lo dice el Evangelio de Marcos. El gozo verdadero no se encuentra en ser exaltado, sino en servir con amor. El propósito te enseña a buscar reconocimiento. El mundo te enseña a buscar el reconocimiento y Cristo te enseña a buscar propósito. El mundo te dice, sé el primero, pero Cristo te dice, sé el último y servirás a todos. ¿Y a quién nos gusta ser el último y servir a todos? Muchas veces luchamos con eso. Muchas veces queremos destacar y tener el reconocimiento de la gente. Pero aquí la palabra nos está enseñando algo diferente. Nos están dando el ejemplo de Jesucristo. Ser el último para servir a los demás. Entonces, ¿qué está diciendo a los filipenses? ¿Qué nos dice a nosotros? Que insta a tener la misma actitud de humildad, servicio y sacrificio que Jesús. Implica pensar y actuar como Cristo, quien aunque era igual a Dios, se despojó de su posición para tomar forma de siervo, volverse humano y ser obediente hasta la muerte de cruz. El capítulo 2, versículo 6 dice así, hasta el 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me parece que esta versión es Reina Valera. ¿Sí? Ok. Entonces el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios. Aunque existe en forma de Dios, quiere decir, Él era por naturaleza en la misma forma de Dios. Y estas dos palabras, siendo y forma, las he escogido cuidadosamente para mostrar la inalterabilidad divina de Jesucristo. La palabra que la Reina Valera traduce por siendo, esta palabra siendo, pertenece a un verbo griego que es hipargein, que no es la palabra corriente para ser, es decir, siendo, sino que esta palabra quiere decir naturaleza. Entonces, quiere decir que la naturaleza de Jesús es en forma de Dios. Su naturaleza es forma de Dios. Y describe lo que una persona en su propia lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. Nos está describiendo esa parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Esta palabra quiere decir naturaleza, como se los había dicho. Así es que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencialmente e inmutablemente Dios. Eso es lo que quiere decir. Jesús es esencia e inmutablemente Dios. Jesús es Dios, así lo declara la palabra. Y cuando dice que se despojó, nos está diciendo que Él se vació. Y esto no quiere decir que dejó de ser Dios, sino que dejó su gloria. Él estaba con el Padre, pero dejó su gloria. Y que fue verdaderamente hombre. Sabemos que los evangelios nos dicen que Él se encarnó en María. Y no por ser hombre dejó de ser Dios. Y es algo que choca en nuestras cabezas porque dices, bueno, ¿qué es Jesús? La palabra nos enseña que Jesús es 100% hombre
y que es 100% Jesús. Hay un término teológico que, se me fue ahorita, pero hay un término teológico el cual nos explica cómo es que puede convivir estas dos partes, la encarnación de Jesús, que puede ser Dios y puede ser hombre, y el propósito por el cual tiene, para que Él nace de esta manera, porque Dios, y Él conserva, a pesar de que es hombre, conserva esa esencia de Dios. Entonces, Pablo, cuando dice que se despojó, no nos está diciendo que se vació. O sea, Dios decidió de despojarse de su gloria y se vació. Dejó de ser Dios. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que aquel que todo lo tenía, que era el Señor de todo, se hizo un siervo pobre, un servidor. Esa palabra siervo no es un venado, porque muchos lo escriben. Es el siervo, o sea, lo escriben como con C. No es un ciervito, un venadito. Es un esclavo. Se hizo un esclavo pobre, un esclavo quien se sometió a Dios y cumplió la voluntad de su Padre por amor a ti y a mí, sus amados. Él vino para servirnos y conquistarnos con su amor. Se convirtió en uno de los nuestros para que pudiéramos ser suyos. Así que habiéndose humillado, habiéndose vuelto en un esclavo y cumplido con la voluntad de aquel que lo envió, Dios le exalta hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y como consecuencia de esta humillación, de que Jesús dejó su gloria y que se sacrificó a sí mismo, le ha dado a Jesús el Padre el nombre que es sobre todo nombre. Dice que a nadie le confirió ese nombre más que Jesús. Entonces nosotros no podemos confiar en otro nombre que no sea el de Jesús. No podemos confiar en el nombre de un hombre mortal, sino en el nombre del Dios verdadero, Jesucristo. No un hombre, es decir, no una persona que se diga, porque han salido por ahí muchos, yo soy el Cristo, pero la Biblia nos advierte que no hagamos caso de esos hombres que se hacen llamar Cristos a sí mismos. No significa un nombre específico o un título como tal. Aunque Jesús es el Señor, es decir, esta confesión cristiana más correcta y propia, Cristo no solo ahora es un sacerdote, sino es el sumo sacerdote a través de su sacrificio. No es solamente un sacerdote, por ejemplo en Hebreos 7:11, que habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, sino habla acerca de un sacerdote mayor que es el mismo. Un día vamos a estudiar esta parte. Sino aquí nos muestra a Cristo, que es exaltado como el príncipe y salvador de hombres de todas las naciones. Y no hay otro nombre sino el suyo propio, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿es mediador entre príncipes y reinos en guerra? Un nombre de grandeza y gloria. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y de un nuevo y mejor pacto. ¿Son ángeles, serafines, querubines, tronos, dominios, principados y potestades? ¿Nombres importantes en otro mundo? Cristo es el ángel de la presencia de Dios eterno, el ángel del pacto, la cabeza de todo principado y potestad, y todos ellos están sujetos a Él, y Él está sentado a la derecha de Dios por encima de todos ellos. Es decir, ¿qué nos está hablando aquí? Que ningún príncipe, ni ningún hombre, ni ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín, ningún trono, ni dominio, ni principado, ni potestad, tiene esa capacidad de poder ser más importante que el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
A Él le ha sido dado todo principado y potestad, y todos ellos, todos estos que nombré, los principados, los tronos, los querubines, todo está sujeto a Él, y Él está sentado a la derecha de Dios por encima de ellos. Él es la máxima autoridad, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor, y eso es lo que nosotros debemos de entender, que como cristianos todavía nosotros somos pecadores. Imagínense el nombre de un hombre que venga aquí, yo soy el apóstol, ya hasta se me olvidó los nombres de los apóstoles, el apóstol, no sé, Rolando Canciones, y que por medio de eso yo les diga, mediante mis cantos, ustedes van a ser salvos. No nos está diciendo a ningún nombre. Nos está diciendo que Él tiene toda la potestad. Jesús, Él es el Rey. Jesús, Él es el que nos libra de nuestros pecados. Porque todavía nosotros tenemos parte de esa naturaleza vieja. Estamos aquí, seguimos pecando. Todavía somos dados a afirmar nuestros puntos de vista, a decir, yo soy esto. Y tenemos que estar luchando continuamente para mantener los lazos de unidad que el Espíritu ha creado. Precisamente eso es guardar la unidad, que el nombre de Jesús está por encima de cada uno de nosotros. Llamémonos como nos llamemos, creámonos lo que nos creamos. Él es el Rey Supremo de toda creación. Y nosotros debemos de sujetarnos y aprender de Él. ¿Cómo es que Él se sujetó a su Padre? Así nosotros debemos de sujetarnos y tener esa lucha continua para mantener la unidad que el Espíritu ha creado, que nos ha dado esa nueva naturaleza. Y cuando hay división, cuando hay controversia, cuando hay discordia, Pablo nos está diciendo que pensemos que esa desunión hace un afecto entrañable a la misericordia. Está apelando a la misericordia, está apelando a que no seamos así. Está apelando a que nosotros pensemos en el Evangelio y en la consolación y el amor que Cristo ha tenido para con nosotros. Y si Dios ha de obrar en nuestro medio, donde nosotros estamos, es imperativo que el Espíritu Santo no sea agravado por nuestra conducta hacia los demás. Es decir, el Espíritu Santo siempre nos va a estar redarguyendo de juicio, de pecado y de justicia. Y apela a Pablo a que nos hace una exhortación al amor y a la unidad. Nos está poniendo, por ejemplo, que no hubo pelea entre el Padre y Jesús. Y Jesús se sometió. Jesús dejó todo, dejó su gloria, no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre para que Él pagara esa deuda que teníamos nosotros, que era impagable y que solamente Dios podía satisfacer enviando a su Hijo Jesucristo, sin pecado. Él es el Cordero sin pecado. Nosotros estamos manchados con el pecado. Es por eso que Él se encarnó y se dio en sacrificio a sí mismo. Así que, ¿quién es para cada uno de nosotros Jesús? Esto provoca en nosotros el poder ser más humildes, de ver que Jesús hace este sacrificio, deja su gloria, y yo no quiero despojarme de mi orgullo. Es que me vio feo fulanito de tal, me hizo cara fulanita de tal, es que el pastor ahora no me saludó, ya me voy de esta iglesia. ¿Dónde está la humildad de nosotros? ¿Podemos pasar por alto la ofensa, como dice la palabra? ¿No nos provoca a conocer a Jesús como Señor de nuestra vida? Nos hace reflexionar que merecíamos el castigo eterno por nuestra maldad y que Cristo se despojó de su gloria para darnos esa vida eterna. Pensemos nosotros. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y esta supremacía debe de ser reconocido de dos modos, pues significativos para nuestras vidas. Cuando Jesús vuelva, a toda criatura inteligente, es decir, a toda criatura que tenga razonamiento, se arrodille delante de Él. Y esto va a incluir a ángeles, a los hombres que están en el cielo, y en la que a todos los que están en la tierra sean salvos e inconversos, al igual que a todos los demonios incluso. Dice que se arrodillarán todos, absolutamente todos. Satanás y los ángeles caídos debajo de la tierra también. Pero cada uno se va a inclinar delante de Jesús y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero lamentablemente cuando eso suceda, sí van a aclamar, Jesús es el Señor, pero ellos van a ir a una condenación eterna porque no se arrepintieron. Esa va a ser la gran diferencia. Todo hombre le verá y toda lengua le confesará que Jesucristo es el Señor, pero ya no tienen la oportunidad de arrepentirse, porque ni el mismo Satanás y los ángeles caídos que están debajo de la tierra se van a poder arrepentir. Quizás se puedan arrodillar, no lo sé, pero estos personajes que confiesen estarán aterrorizados y se inclinarán delante de Él por obligación, no por una fe salvadora. Van a reconocer el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Van a reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Pero serán rechazados en el infierno, quitados para siempre de su presencia. Y los que lo han confesado con gozo, maravillados, se unirán a Él en eterna bienaventuranza y en galardón. Es decir, ese premio eterno, esa promesa eterna de la cual hemos estado hablando. ¿Y por qué Dios exaltó así a su Hijo? Porque lo que hizo Jesucristo, esa humillación a sí mismo, Dios, por lo tanto, recompensa su obediencia. Dentro de su plan perfecto, incluso el haber dejado su gloria, Dios nos recompensará a nuestro Señor Jesucristo. Y nótese en el gran principio, cuando nos humillamos, nosotros somos exaltados. ¿Qué es lo que dice Mateo 23:12? Sometámonos al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Está hablando acerca de este sometimiento a la creencia de que nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestra vida se ha conformado al mensaje del Evangelio y reconocido que somos pecadores y que nuestro corazón se ha doblegado. Nos hemos humillado delante de Él. Nosotros seremos engrandecidos cuando estemos delante de su presencia. Entonces, habiendo entendido que Cristo es nuestro Dios y Redentor, tenemos que vivir en congruencia con una nueva forma de vivir. Nuestra mente ha sido renovada. Somos nuevas criaturas, así lo declara, me parece, 2 de Corintios. Y nuestro carácter va siendo moldeado por el Espíritu. Es decir, si eres un verdadero hijo de Dios, vas a dar fruto evidente de tu conversión. Es decir, sí o sí vas a mostrar fruto. Y esto nos va a llevar a un tercer y último punto. Este se llama: la iglesia demuestra a Cristo viviendo como luz en el mundo. Versículos 12 al 18. Y aquí vamos a ver que la mente de Cristo transforma nuestro carácter y nos lleva a servir con gozo. Voy a leer ahorita de 12 al 13. Dice: así que, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temblor
con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta frase, no? Muchas veces. Es que Dios quiere que Dios es el que obra en nosotros, ¿no? Él nos da el querer como el hacer. Y vamos a ver bien a qué se está refiriendo esto. Y no estamos muy alejados de lo que nosotros muchas veces utilizamos esta frase. Y aquí Pablo presenta nuevas instrucciones y con ello da a sus lectores, es decir, a los filipenses y a nosotros, sobre algo por lo cual puedan basar sus razonamientos. Es decir, todo eso que les está diciendo, todo eso que ya su mente ha sido transformada, ahora le da y les presenta esas nuevas instrucciones. Y en efecto dice, a la luz del gran ejemplo de obediencia de Cristo que acabamos de considerar, y por cuanto habéis sido fieles en la obediencia en el pasado, ahora ocúpense de su salvación con temor y temblor. Los filipenses debían de obedecer por amor a Cristo, y nosotros también debemos de hacerlo. Obedecer por amor a Cristo y hacerlo a la luz del patrón de exaltación que su obediencia demostró. ¿Cuál es ese patrón? Que Él se humilla para ser exaltado. Es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Debemos humillarnos para que Dios nos exalte. Y precisando, ¿qué es lo que Pablo quiere exhortar a los cristianos de Filipos a que hagan? Él les dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Y quiero que noten que no les está diciendo que se ocupen en ganarse su salvación, que es muy importante. No les está diciendo, gánense su salvación. Les está diciendo, ustedes ya son salvos, pero ocúpense de su salvación con temor y temblor. Está diciendo que su salvación era algo que ellos ya poseían, porque Dios había obrado con gracia en sus vidas, y Dios la habían comenzado en ellos, y ahora lo que ellos tenían que hacer era trabajar para que diera frutos. Es decir, cuando soy salvo, esa salvación no es estática, tiene que irnos transformando, tiene que modificar nuestra manera de pensar. ¿Pero cómo? Eso no viene por ósmosis, no viene porque ponga mi Biblia en la mano, la ponga abajo de mi almohada y todo el conocimiento se va a transferir a mi cabeza. No, tampoco va a ser leyendo grandes libros de teología y me aprenda los conceptos. No lo vamos a hacer. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende absoluta y completamente de Dios. Es un llamado que hace en nuestras vidas, nosotros respondemos y el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos para que todo lo que se ha estado predicando acerca de la salvación, esa salvación no es, de la santidad, exactamente. Esa no viene por automático, porque Dios me tocó y ya soy santo, ya soy puro. No, todo el tiempo tengo que estar preparándome, tengo que estar orando, tengo que estar buscando la salvación, tengo que procurarla, tengo que ver cómo Dios me está santificando en todo momento y cómo es que viene a mi vida y tengo que ponerla por obra. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto o cómo da evidencia? Mediante fruto. La santidad tiene que producir en mí un fruto. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros también que debemos de tener, ocuparnos, es decir, estar atentos, trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Y esta palabra de que nos ocupemos, de que estemos en acción, significa llevar a una conclusión. Es decir, que nosotros llevemos, que tengamos
un bien común, que lo llevemos para completar un desarrollo. Es decir, que nos lleve todo esto, que nos ocupemos en que nosotros alcancemos esa máxima santidad para que nosotros perseveremos en nuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor a Dios, porque Dios es santo. Ya se estuvo predicando mucho acerca de la santidad de Dios y vemos que Dios es santo y Él no nada que no sea santo va a estar delante de su presencia. Entonces, en conclusión, completar ese bien, el propio desarrollo, es de esta manera. ¿Cómo lo podemos aterrizar de una manera, pues teológicamente? Que Dios, Pablo, de esta manera, de esta misma forma lo había reprendido ante los Gálatas, y él lo menciona en Gálatas 5:7. Dice, ustedes corrían bien. Es decir, ustedes estaban llevando bien su carrera del Evangelio, estaban llevando pasos correctos, estaban perseverando. Dice, pero ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Les está haciendo un reclamo porque ellos se estaban desviando de la verdad. Entonces no estaban trabajando con temor y temblor. No estaban haciendo lo correcto. No estaban haciendo lo que lleva a hacer lo correcto y lo propio para un desarrollo cristiano. Y no basta entonces con empezar bien. Podemos empezar bien, y ya hemos visto en la semana otro pastor, vamos a llamarlo de los de renombre, otro pastor cayó en adulterio y tuvo que dejar el ministerio de la predicación de la palabra, porque él mismo reconoció que estaba cometiendo un pecado delante de Dios y afectando a su esposa. Entonces no basta con empezar bien. Nos podemos desviar, nos podemos convertir en un cristiano destacado, famoso, ¿cómo dicen? Influencer. No me gusta la palabra. Bueno, en español no. ¿Cómo se dice? Que influencia a los demás. Pues eso. Pero tarde o temprano la carrera que muchas veces que tiene que terminar, no llegamos a la meta. ¿Por qué? Porque esa meta la descuidamos. Y en este caso, pues esa meta necesita madurez en Cristo. Dejamos de hacer lo bueno, nos desviamos. El pecado, dice que la palabra de Dios, que está a la puerta. Y la carne dice que es carne. Y nos desviamos en cualquier momento, ya sea, como les decía, un predicador famoso, de renombre, una persona que tenga influencia dentro del cristianismo, puede caer, porque el pecado es así, nos desvía. Entonces, debemos de poner diligencia en hacer estas cosas. Eso es la enseñanza de Pablo. Y el hacerlo de esta manera, en la que nosotros seamos diligentes, hay una promesa de un seguro éxito. En cambio, al no hacerlo, lo que hay es una certeza de caída. Eso es seguro. Y antes de nuestra conversión, nuestras voluntades eran rebeldes. Todos fuimos rebeldes, todos fuimos desobedientes, todos fuimos caídos. Todas estas partes éramos nosotros, éramos culpables de pecado, pero Dios, mediante el Evangelio, nos hace dóciles para poder recibir a su Hijo, y ahora continúa obrando para hacer que nuestras voluntades sean dóciles para un mejor servicio. Y un concepto central principal en la teología cristiana, particularmente en el contexto de la justificación y la salvación, nos dice que Dios infunde nuevas cualidades a la voluntad que hasta aquí estaba muerta. Es decir, Dios infunde esas nuevas cualidades, esa nueva manera de vivir a la voluntad que estaba muerta.
nos revive y ahora nosotros tenemos la capacidad para obedecer. Y esa actitud es activa y la fortalece para que como un buen árbol pueda producir el fruto mediante buenas acciones. Es por eso que la voluntad así renovada no solamente es activada e influencia e infundida por Dios, sino que de ella resulta que haya buenas obras. En otras palabras, Dios comienza a hacer que nuestras voluntades sean maleables, que sean, para Él nos está moldeando en todo tiempo y que nuestra decisión propia sea obedecerle. Ya no seamos rebeldes, ya no seamos como antes. Él obra en nosotros el querer y determina hacer su voluntad y a seguir y a seguidas nos da el poder para llevarlo a cabo. Él es quien nos moldea y obra en nosotros ese querer. Él dispone que nosotros queramos hacer las cosas, pero bajo su voluntad. Entonces, la respuesta a esta aceptación de ese reto personal a perseverar en nuestros esfuerzos, esos esfuerzos basados en una confianza completa en la suficiencia de Jesucristo, es la que debe de prevalecer, no en nuestros retos personales. Esa tarea de ocuparnos en nuestra salvación en la cual debemos confiar en el Señor de todo corazón, y entonces haciendo uso de toda la armadura de Dios, todo eso que nos capacita para defendernos, para hacer frente a los desafíos. Entonces es que Dios, por medio de esa gracia, nos ha proporcionado para que nosotros luchemos y obtengamos la victoria. El resultado será una vida rica en frutos para Él. Muy atentos. El resultado será una vida rica en frutos para Él, no para nosotros. No es para que nosotros nos sintamos felices, no es para que nosotros no tengamos situaciones delante de la vida. Es para una rica vida, fruto en Él. Es decir, ¿cómo se los traduzco ahora? ¿Estamos viviendo nuestra salvación con celo? ¿Somos celosos de nuestra salvación? ¿Tenemos temor y temblor de ello? ¿Estamos luchando por ella? ¿Usamos esa armadura, esos medios de gracia para poder hacer frente? ¿Cómo la vivimos dentro de nuestras casas y cómo es que la vivimos en la comunidad? ¿Servimos a nuestros hermanos o los descuidamos? ¿O nos concentramos únicamente en nosotros? Y vamos al versículo 14 al 16, que dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Y Pablo trae esto para que nos fijemos en nuestras actitudes y no creamos que porque somos salvos podemos burlar a Dios. Dios quiere no solo nuestra obediencia, sino que lo hagamos con un entusiasmo y con voluntad. Un ejemplo: los israelitas perdieron 40 años dando vueltas por el desierto por no haber aprendido a fondo la lección que Dios les había dicho. Dios les había prometido una tierra prometida. ¿Y qué es lo que hicieron? Se desviaron del propósito. ¿Y cuánto tiempo estuvieron dando vueltas y vueltas? Dice que 40 años. Muchas veces nosotros tiene una promesa para cada uno de nosotros, tiene promesa primero de vida eterna, pero nos podemos desviar y al final no recibir la promesa. Dice que esa primera generación de israelitas que Dios había hecho ese pacto para poder entrar a tierra prometida, ni uno de ellos entró. ¿Por qué? Por
desobedientes, por rezongones, porque no obedecieron a Dios, porque decían, ay, no, por rezongones de estar aquí en el desierto y querían comida, pues Dios les dio comida, les dio el maná, se hartaron de comer maná, ay, mejor vámonos de nuevo a Egipto, allá teníamos, como sea, estábamos esclavos, pero teníamos variedad, ¿no? Teníamos carnita, pues ándele. Ninguno de ellos, de esa primera generación, entró a tierra prometida. Entonces, muchos de ellos se quejaron echando de menos esas delicadas comidas, ¿no? Como les decía, sin apreciar el milagro de Dios de darles el maná. Todo esto lo podemos ver en Éxodo, en Números. Y esta clase de murmuración apaga el Espíritu de Dios, y Dios no permita que tales rebeliones continúen sin freno en nuestros corazones. Dios reaccionó severamente ante la rebelión de los israelitas, enviándoles plaga, juicio, y ni uno de ellos que desobedecieron con sus murmuraciones pudo entrar a esa tierra prometida. Lo vemos en Números 14. Y tal carencia de amor cristiano como lo demostraba por la crítica, las disputas, los chismes malévolos, van pues en detrimento completo de ejemplo de obediencia. Los cristianos son aquellos que profesan haber sido transformados del reino de tinieblas al reino del Hijo querido de Dios. Eso es lo que nosotros declaramos, que hemos sido transformados del reino de tinieblas al reino del Hijo de Dios. Y cuando uno entra a la familia de Dios, lo que hace las dos formas al mismo tiempo, Él nos adopta, pero también planta en uno la semilla del nacimiento espiritual. Ahora somos nuevas criaturas. Entonces, por la regeneración de su propio espíritu, Cristo, ¿no?, es formado en cada uno de nosotros, y uno viene a ser una nueva criatura. Y Juan nos dice que Él nos hace vitalmente diferentes a los no cristianos, pues la semilla de Dios permanece en nosotros, y aunque nosotros pecamos ocasionalmente, ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Hemos nacido de nuevo, somos nacidos de Dios. Esto lo vemos en Juan 3:9, cuando habla con el fariseo, y Jesús y el fariseo, cuando habla acerca del nuevo nacimiento. Entonces ahora nosotros somos luminares en medio de la oscuridad, porque hemos sido apartados para Dios, a hacer obras que han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Debemos de ser perseverantes, honrando la palabra de verdad, que donde nos desarrollamos, seamos de bendición para otros, y no seamos de aquellos que hacen tropezar el avance del Evangelio, pues nos ha dado su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo nos está escribiendo en esta epístola a todos los miembros de la iglesia, que el testimonio verbal, así como el de la propia vida, ha de ser la expresión normal y natural del estilo de vida del cristiano. Debe de ser la expresión normal y natural de todo creyente. Y como cristianos todos somos llamados a resplandecer en un mundo de tinieblas. Así nos los habla uno de los evangelios, asidos de la palabra de vida. Y esta posición y función de cada uno de nosotros, y no solamente la responsabilidad de un grupo selecto. Es decir, no solamente es tarea de los cristianos que pensamos que son los grandes teólogos, que son los pastores, y porque saben más, únicamente ellos deben de cumplir esta parte. No, cada uno que hemos nacido de Dios tenemos esa encomienda de mantener nuestra salvación, de estar persiguiéndola para que seamos santos cada día, pero que demos ese fruto evidente y que seamos luminares en medio de la oscuridad. Así que si hemos estado viviendo en un cristianismo en el cual hemos dejado de producir fruto espiritual, hemos dejado de alcanzar victoria,
porque sabemos que nada de esto es nuestro, sino es para Dios. Si hemos dejado de obedecer a Dios y caído en una actitud de que consideramos que hemos sido salvos, pero hemos dejado de madurar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle al Señor, a ese Señor de señores, y humillarnos ante su presencia, que Él inicia esa relación con ese Dios eterno que nos ha salvado y nos ha dado vida, y que nos deje renovar nuestra forma de pensar y de vivir nuestra fe, que esa forma de obediencia y que nuestro servicio sea sencillo, sea de todo corazón y sin más interés que buscar agradar a Dios y no a nosotros, sino a los demás. Y es mediante esto que Pablo nos pone, por ejemplo, al Señor Jesucristo, que mediante su obediencia Él agradó a Dios. Y eso espera nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo estaba esperando de los filipenses que su lucha no fuera en vano. De esa misma manera nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros seamos leales, que seamos firmes, que seamos obedientes en cada circunstancia de nuestra vida, y ese sacrificio que Él realizó en la cruz para darnos vida no sea en vano, no sea un acto el cual no tuvo ningún fruto, sino que nosotros seamos esa luminaria en medio de las tinieblas, que nosotros resplandezcamos donde está esa oscuridad, donde está el pecado, donde nosotros estemos, que su palabra sea un testimonio vivo para el mundo. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, que nos das la oportunidad de poder aprender de tu evangelio. Yo sé que son muchos los conceptos que a veces no llegamos a entender, Señor, pero que en tu gracia, Señor, y en tu benevolencia, las cosas que nosotros podamos haber entendido, Señor, nos ayude cada día, Señor, a luchar, Padre, por buscar tu santidad, para buscar esa santidad, Señor, que nos acerca, Señor, y que nosotros podamos entender, Señor, que tú eres el Dios de toda gloria, que tú dejaste tu gloria, Señor, tu reino, Señor, para hacerte siervo, Señor, para encarnarte en un ser humano que fue María, Señor, y nacer como un hombre, Señor, y crecer y poder ser ese siervo que se ofreció para que en él, Señor, recayeran toda la culpabilidad de nuestro pecado. Te damos gracias, Señor, porque Él fue humilde y obediente, Padre, y tú nos pides, Señor, que el día de hoy nosotros seamos también de esa misma forma, de ese mismo sentir, humildes y obedientes, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener esa intención, Señor, de poderlo hacer, Padre. Que sea una realidad en nuestras vidas, Señor, y podamos imitar, Señor, ese sacrificio, Señor, que tú hiciste, y ser nosotros sacrificialmente, Señor, obedientes para con los demás, Señor, y que tu evangelio, Señor, pueda resplandecer donde aún todavía perseveran la oscuridad. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y exaltamos, Señor, y oramos, Señor, que así sea en nuestras vidas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te damos toda gloria y honra. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Señor, y